is a secret, and that I gotta keep it. But I want the lights on, yeah, I want the lights. Del mercado, si ellos inventaron la cámara. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Pueden hablar conmigo? ¿Tienen alguna idea? A ver, allá. Quizás no era la época adecuada. Por ejemplo, vi un caso del mismo Apple que hizo una especie de, como una pantalla digital en la que se podía escribir, pero no le fungó, nadie la compró porque no era la época adecuada. ¿Y por qué Steve Jobs estableció el iPhone como el mejor dispositivo? No, era parecido. Fue en una época ya hace tiempo ya donde, fue creo en los años 80, era una pantalla negrita donde podía escribir con un lapicero. No era funcional. En esa época nadie lo compró, no le gustó a nadie. Pero sí, no se olvidó el proyecto, se le dio seguimiento. Pero por eso le digo, en aquella época quizás no fue el momento. Pero esperaron el momento, pero Kodak nunca lo hizo. Bueno, pero después otros cogieron la idea, pero ya era el momento. Ya. Bueno, les voy a decir algo. Kodak estaba tan cómoda pidiendo rollo que no le interesaba desarrollar el formato digital. Kodak decía que para ellos era basura como se veía una fotografía en una pantalla de televisión. Bueno, imagínense, una pantalla de televisión tiene un formato NTSC, o sea, el Comité Nacional de Televisión de los Estados Unidos establece que la pantalla de televisión debía de tener 640 píxeles de ancho por 480 de alto. Eso es chiquitito, ¿verdad? Eso es menos de un K. Menos de un megapíxel. Entonces, nadie le interesaba. Pero las pantallas progresaron. O sea, la pantalla no se quedó pisada. Pero los ejecutivos de Kodak se quedaron siempre con el rollo. Entonces, construimos sobre la analítica descriptiva real, lo que nos permite entender no solamente lo que sucedió, sino lo que está sucediendo actualmente en este momento. Entonces empezamos a describir la situación actual, lo que está sucediendo, los reportes, pero en tiempo real, que nos van a dar una vista por lo menos un poco más inteligente. De ahí sobre esto construimos modelos predictivos, nos permite tener una analítica predictiva que nos lleva hacia el futuro, poder proyectarnos qué es lo que va a suceder. El siguiente paso dentro de la evolución de lo que es Analytics es la analítica prescriptiva, lo cual nos permite poder predecir lo que va a suceder y en base a eso tener reglas que nos automaticen el qué acciones vamos a tomar o que nos empiecen a sugerir qué es lo que deberíamos hacer. Entonces ahí hay un gap que estamos cruzando, ¿no? El no solamente entender esto va a suceder por tal y tal motivo, este es la cantidad de, digamos, la propensidad de churn, de fuga de un cliente, de que se vaya a la empresa A o a la empresa B, sino estas son las acciones comerciales que deberíamos tomar para poder prevenir que se vayan, por ejemplo, ¿no? Es lo que le llaman la analítica cognitiva o el mundo cognitivo, que es tener que las personas se expresan, poder entender el sentimiento de los clientes y en base a eso poder tener algoritmos que autoaprendan y se autoentrenen para tomar una decisión. Entonces ese es el rumbo o el mundo hacia donde va la línea de la analítica, ¿de acuerdo? Y eso nos lleva a hablar de Big Data y a las nuevas oportunidades que nos trae Big Data. Big Data es una megatendencia de los últimos 5 años, más o menos, 7 años, que surge a partir de la explosión de la información. Se dice que el 90% de la información que tenemos actualmente fue creada en los últimos 2 años y el 80% de toda la información que existe en el mundo es no estructurada. ¿Qué significa eso? Que es información que no estamos acostumbrados a trabajar. No son tablas y columnas, no son archivos de Excel, no entran en una base de datos, o bueno, pueden entrar en una base de datos, pero no es la mejor forma de trabajar con esa información, sino necesitamos nuevas tecnologías que nos ayuden a explotarla. Y esta explosión de los datos llevó a plantear, ok, tenemos data, vemos que hay valor en esto, ¿qué podemos hacer para poder solucionar el problema de no podemos trabajar con esta información? Y eso es lo que lleva a las diferentes soluciones de Big Data. Ahora, es importante entender que Big Data es una forma de trabajar con la información, no es una solución, no es que tú vayas a decir, bueno, compro esta tecnología y esa tecnología y empiezo a hacer Big Data, empiezo a poner la data ahí y empiezo a mágicamente hacer Big Data, ¿no?
Big Data lo que nos plantea es una nueva forma de trabajar con la data, un nuevo enfoque en cómo trabajamos con la data y cómo obtenemos insights de la información. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué son los cambios que se dan que nos permiten ahora poder hablar de Big Data? Son estos 4 puntos que puse acá, ¿no? Primero, en el pasado no teníamos suficiente data, no se generaba, el que ahora tenemos cantidad, montones de información. De hecho, no sabemos, cada persona, ahorita todos los que estamos acá con el celular, estamos generando una señal a las torres más cercanas de Claro, Entel y Movistar y el operador que utilicen, que le está diciendo más o menos estamos en esta zona, y los operadores están empezando a ver la forma de poder utilizar esa información. Cada segundo, cada cosa que hacemos genera información, y es nuestra capacidad de poder coger esa información y tomarla y sacar provecho de ella la que nos va a hacer diferentes. Segundo, el tema de no existían los algoritmos, y poco a poco se han ido desarrollando nuevos algoritmos de temas de machine learning, temas de minería de datos mucho más complejos, temas de arborización, y que algoritmos más inteligentes además, que nos permiten trabajar con esta información. Tercero, el software con el que se trabajaba o las tecnologías eran costosas, había un gran clip level. Ahora, con toda la tendencia de las tecnologías de la nube, del costo por servicios, del open source que está creciendo enormemente en temas de Big Data y temas de Analytics, nos abren las puertas a que incluso startups que recién empiezan puedan infundir o pueden plantear todo su modelo de negocios alrededor de Big Data y Analytics, y que esto sea completamente un éxito, sin tener que competir, digamos, mano a mano, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez son más accesibles, y más aún con los modelos de la nube y la agilidad y la flexibilidad que la nube te permite de empezar con algo súper pequeño y hacer que eso. Y finalmente, digamos, no había forma de poder almacenar y analizar grandes cantidades de información, grandes volúmenes, variedad de información y la velocidad a la que se crean y se generan los datos, y la velocidad a la que la data deja de ser útil además. Digamos, estos 4 desafíos son los principales 4 desafíos que cambian o que generan la tendencia de Big Data. Y el otro tema es que el empezó a ser disruptivo, ¿no? Y bueno, me imagino que todos conocen estas 4 empresas. Es una historia y la forma en la que rompen los esquemas y el mercado en el cual existen. Y hay un punto muy particular de ellas, ¿no? Pero, a ver, por ejemplo, Alibaba es la empresa más grande de retail del mundo y no tiene almacenes en su mayoría. Uber es la empresa más grande de taxis y no posee ni un solo vehículo, ¿no? De la misma forma, Airbnb, la empresa de hoteles más grande del mundo, no tiene una sola propiedad. Creo que tiene presencia ahorita ya en más de 127 países y no tiene una sola propiedad. Es más grande que cadenas que tienen años de años en el mundo de hoteles, y entró completamente a romper el mercado, ¿no? Y de la misma forma, Facebook, la empresa de medios más grande del mundo, no genera media. Ellos no generan data propia, todo lo generan las demás gente. Entonces, estas 4 empresas y muchas más encontraron una forma de romper el modelo normal en el que las cosas se daban, si fueron disruptivos, y de encontrar un nuevo enfoque que además lo que tienen en común las 4 es que están todas centradas alrededor de la data y cómo puedo utilizar la data y cómo puedo explotar la data para dar un mejor servicio, para cambiar el modelo, cambiar la forma actual en la que se dan las cosas. Y hay una analogía que lo que dice es la analítica tradicional es como la minería, donde vas a un río o escarbas un poco de tierra y puedes ver las pequeñas pepitas de oro que están en el río, o bueno, de vez en cuando, y puedes encontrar esas pepitas de oro, sacarlas, separarlas y ponerlas al lado, ¿no? Y esa es tu ganancia. Entonces esa es la forma en la que funciona la minería tradicional, y si lo pensamos un poco, funciona bastante las herramientas o la forma de analítica tradicional, ¿no? Bueno, escojamos un pedazo de la data, hagamos el análisis que podemos hacer sobre ella, vamos pensando lo que ya queremos encontrar, o sea, planteamos sobre esta data quiero encontrar esto, quiero hacer un reporte que me va a decir esto. Entonces ya vamos con una idea cerrada, ¿no? Trabajamos con la data que está en proceso batch, o sea,
información que ya pasó, simplemente la cargamos, la capturamos, la integramos y en base a eso es que trabajamos con ella. Y lo visible, lo que encontramos a la vista, eso es lo que sacamos, ese es el conocimiento y ese es los insights que nos ayudan a tomar decisiones. ¿De acuerdo? Y lo interesante es que romper con ese esquema, plantea decir, ok, mira, para empezar, no veamos la forma de poder, o qué tal si pudiéramos analizar toda la data. Simplemente tengamos toda la data disponible, toda esa data súper valiosa que tenemos, con las nuevas tecnologías, como Hadoop, por ejemplo, que nos permite analizar cantidades enormes de información, tenerla disponible y poder aprovisionarla, además, para que cada usuario, finalmente, cualquier rol dentro de una empresa pueda buscar la data y pueda acceder a ella, a toda la data que necesita de la información. Entonces, en la que Big Data rompe con el esquema tradicional. El segundo es que se plantea que ¿por qué tenemos que buscar, ir a la data con una idea ya en mente? ¿Por qué no podemos simplemente decir, ok, a ver, toda esta data tenemos estas diferentes fuentes, vayamos a hacer algún esquema de exploración y descubrimiento sobre ella, y en base a eso vayamos planteando hipótesis que pueden o no tener valor, que ese es el esquema de fail fast que vamos a ver dentro de un toque, ¿no? El camino hacia esa toma de decisiones de una forma no tradicional que termina generando mucho más valor. Y finalmente, el no tener que esperar a que la data se dé para poder analizarla, sino ¿por qué no podríamos tener la capacidad de poder hacer analítica sobre la data que fluye, que además es a veces mucho más interesante? Y no tener que esperar a que la data se dé para poder integrarla recién a mis sistemas y poder recién analizarla. Entonces, esas son algunas de las formas en las que Big Data rompe con el esquema tradicional de cómo trabajamos con la información. Bueno, podemos llegar a una definición que esta definición la encontré en un libro de yo creo un poco abstracta, pero a mí me gusta mucho porque subraya tres partes bien importantes de lo que es Big Data. ¿De acuerdo? Entonces, Big Data es la habilidad de retener, procesar y entender la data como nunca antes. Entonces, primero lo que dice es que Big Data es una habilidad. Eso es lo que decíamos hace un rato, ¿no? Big Data no es una tecnología. Big Data no es un sistema. Big Data no es un software. ¿Ok? Big Data es un cambio cultural, es una forma distinta de trabajar con la información, de pensar en la información. Y eso de por sí ya es una parte de la definición súper importante. Porque tenemos que entender que si queremos hacer Big Data y queremos encontrar verdadero valor dentro de la data, tenemos que pensar diferente en cómo vamos a acceder a la información. Segundo, nos dice que es la habilidad de poder retener, procesar y entender. Significa que tenemos que pensar en una nueva forma de capturar y retener y dónde tener la información. Ya sea capturarla y almacenarlo, ya sea tenerla en tránsito y simplemente ir sacando piecitas de oro de eso de retener, de procesar, ¿no? Y de poder entender finalmente la data. Lo cual es súper importante, porque si no llegamos a entender la data y simplemente hacemos algoritmos sobre la data, no llegamos a tener ningún valor, ¿no? Entonces, Big Data también se trata de poder tener sentido esa cantidad enorme de data, no simplemente decir, ok, voy a armar mi clúster de Hadoop de 5 nodos, 3 de management y voy a meterle 100 terabytes de información y en base a eso voy a ver qué es lo que sale. Eso nunca va a tener sentido. Tenemos que tener una idea concreta de los objetivos que queremos lograr inicialmente y en base a eso la exploración nos va a dar nuevos resultados, ¿no? Pero tenemos que llegar a entender la data para que tenga valor. Y finalmente, la data como nunca antes. Y eso es un poco lo que entendíamos de lo que decíamos al principio, ¿no? Poder buscar nuevos modelos de negocio, nuevo valor, nuevas ideas. Y hay una historia bien interesante que nos permite ilustrar cómo Big Data nos lleva a entender la data como nunca antes. Indonesia, hay muchas lluvias, ¿de acuerdo? Y un problema que tienen es que cuando llueve no hay taxis. No se puede encontrar, a la gente le cuesta mucho encontrar un taxi cuando está lloviendo. Y la hipótesis normal o la forma normal que diríamos, ¿por qué no hay taxi? Bueno, porque todo el mundo está tomando un taxi, ¿cierto? Está lloviendo, todos están ocupados, todos los taxis están ocupados, por eso no puedo encontrar ni uno. La forma lógica de ¿algún sí? No. Gracias por la participación. Entonces,
Entonces hicieron un análisis bien interesante involucrando información del clima, información de redes sociales, información del tránsito, cámaras de los semáforos, información de pólizas de seguro, información de las rutas de los taxis, y llegaron a una conclusión completamente distinta a la que pensaba. Durante una lluvia o durante un diluvio, no habían taxis porque los taxis no circulaban, ninguno. ¿Y por qué? Porque les costaba muchísimo más la póliza de chocar durante una lluvia que el costo de oportunidad que perdían por simplemente esperar un rato que deje de llover, por más que sea un día. Entonces simplemente esperaban sin moverse, ¿de acuerdo? O simplemente no salían a dar servicio de taxi. Entonces, lo interesante de esto es que utilizando Big Data, utilizando un nuevo enfoque sobre la información, se puede llegar a conclusiones completamente distintas de lo que es evidente al principio. Evidente entre comillas, finalmente, ¿no? Porque no es la solución al problema. Y esto lo podríamos aplicar para... pero viendo diferentes factores posiblemente lleguemos a otra conclusión. Y eso finalmente tiene muchísimo valor, porque te permite plantear nuevos desafíos y nuevos modelos de negocio y nuevas ideas y nuevas soluciones. Y bueno, una definición de Big Data no estaría completa si no hablamos de las famosísimas 4 Bs de Big Data. Que, digamos, a veces se habla de 3 Bs, a veces se habla de 4, yo creo que son 4. Es el volumen de los datos y está en el mismo nombre, ¿no? Todo el mundo asocia Big Data con grandes datos, grandes cantidades de datos, terabytes de información, petabytes de información. Y es cierto, es una característica muy importante. Hola. Bueno, van a entrar tiempo, les habían dicho 10 minutos, no más de 10 minutos. Bueno, la verdad que me presentaron muy bien, así que no tengo mucho más que hablar de mí, ¿sí? Básicamente que vengo de Argentina, ese país donde las empresas de telecomunicaciones se meten a agarrar datos de la gente sin pedirle permiso. Y de hecho tengo en mi teléfono, cuando el muchacho dijo eso, me fijé en mi teléfono y tengo mensajes SMS que me llegaron promocionando caldo de sopa, así que no sé qué dato habrán agarrado de mí. Debe ser que me gusta la sopa. Exactamente. Bueno, ya parezco un humorista, ¿no? Mientras va entrando la gente y no entiende nada de qué estoy hablando. Sopa. Bueno, vengo de Córdoba, no de Buenos Aires. Hola. Vengo de Córdoba. Si alguno no sabe dónde queda Córdoba, queda en el centro del país. Y alguna vez fue parte del virreinato del Perú. O sea que alguna vez fui peruano. Me encantaría ser peruano hoy, pero no puedo. Bueno, para ir a entrar en un tema serio, yo les voy a hablar de ecosistemas móviles. Ecosistemas es una forma de llamarle a lo que son las aplicaciones móviles. Todos ustedes conocen aplicaciones móviles. La mayoría de ustedes, levanten la mano, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes tienen un smartphone? Un teléfono que se pueda considerar smartphone. ¿Sí? La mayoría. Bien. De lo que yo les voy a hablar es un poquito del desarrollo de aplicaciones para los teléfonos smartphone. ¿Sí? Algunos conceptos que uno se puede llegar a encontrar cuando comienza el desarrollo de aplicaciones o cuando tiene una idea y la quiere materializar en una aplicación. ¿Sí? De hecho, vamos a ver algunos ejemplos. No sé por qué acopla tanto. A ver, ahí está. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Para no aburrirlos tanto, no hacer tan teórico, vamos a ver algunos ejemplos también. Bien, yo les decía, bueno, todos ustedes tienen smartphones y hoy en día es algo muy común de ver. Esperen que tuve que hacer un cambio con el control y se me fue. Ahí va, a dar vuelta. Está por acá. Ahí está, más fácil, ¿sí? Esta foto la saqué yo, de mi autoría. Este es un escenario típico de hoy en día, ¿no? Cuando ustedes van a un evento y nos encontramos con que la mayoría de la gente, en lugar de prestar atención